El mazo ni siquiera había tocado el silenciador, y el agente Bradley Thorne ya sonreía con suficiencia. Estaba sentado en la silla del acusado, reclinado hacia atrás con la arrogancia despreocupada de quien creía que la ley era algo que él hacía cumplir, no algo que obedecía. Al otro lado del pasillo estaba sentado Samuel Holloway, un hombre de 70 años con manos temblorosas y el alma magullada, aferrado a un bastón desgastado. Thorne pensó que este era solo un día más, otro malentendido que podía ocultar con una placa y una mentira. No sabía que el hombre sentado en la última fila, el fiscal de traje elegante y ojos de piedra, no solo estaba allí para ganar un caso, estaba allí para enterrarlo. Thorne estaba a punto de descubrir que el viejo al que había quebrantado no era solo una víctima, era el padre del hombre que sostenía la pala. El aire de la sala del tribunal era denso, reciclado, y olía a cera para pisos y sudor ansioso. Era un perfil sensorial al que el oficial Bradley Thorne se había vuelto inmune durante sus 15 años de carrera. Para él, esta sala no era un tribunal de justicia. Era un teatro donde solía interpretar al héroe. Hoy, sin embargo, él era el villano, aunque nadie lo notara al verlo. Thorne se ajustó la corbata, susurrándole un chiste a su abogado defensor, Richard Sterling. Sterling era el tipo de abogado que cobraba más por hora de lo que la mayoría ganaba en un mes. Un hombre con labia y una brújula moral que apuntaba a donde estaba el dinero. «Tranquilo, Brad», murmuró Sterling, organizando sus papeles con dedos impecables. «Tenemos al jurado. Míralos, 3 de familias de agentes de la ley, 2 que parecen aterrorizados hasta de su propia sombra, y el resto solo quiere irse a casa. Te invitaremos a cenar un bistec a las 5. Thorne soltó una risita baja y áspera. «No me preocupa. ¿Quién le va a creer a un anciano despampanante antes que a un sargento condecorado? Es su palabra contra la de los departamentos». Al otro lado del pasillo, el ambiente era radicalmente diferente. Samuel Holloway se sentaba pequeño en su silla. A sus 72 años, Samuel había vivido décadas de historia, muchas de ellas crueles, pero nunca se había sentido tan pequeño como ahora. Llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo, un recuerdo persistente de la noche en que su dignidad fue destrozada en una acera. Junto a él estaba sentada una abogada de oficio, una joven llamada Sarah, que parecía abrumada por la magnitud de la presencia de Sterling. Pero Samuel no miraba al juez ni al jurado. No dejaba de mirar hacia la galería con los ojos llorosos y enrojecidos. Buscaba a alguien. «¿Viene?», susurró Samuel con voz apenas áspera. Sarah le dio una palmadita suave en la mano sana. «No lo sé, Samuel. Sabes lo ocupado que está, pero el Estado ha enviado a un fiscal especial. Dicen que es el mejor». Thorne captó el susurro y puso los ojos en blanco. Giró ligeramente la cabeza, mirando fijamente a Samuel. Thorne no parpadeó. Ofreció una fría sonrisa depredadora, un silencioso recordatorio de la dinámica de poder. «Sigo siendo el depredador», decía la mirada. «Sigue siendo la presa». La voz del faraón resonó, rompiendo la tensión. Todos de pie. La honorable jueza Deborah Vance, presidiendo. La jueza Vance se vistió con su túnica, ondeando como nubes de tormenta. Era conocida como la dama de hierro de la feria del distrito, pero tenía cero tolerancia para las exageraciones. Thorne se enderezó. Le gustaba Vance, era de la vieja escuela. Le gustaba el orden, y Thorne era un agente del orden. «Siéntese», ordenó Vance con voz nítida. Revolvió el expediente, sus gafas deslizándose por el puente de su nariz. «Estamos aquí por el caso del Estado contra Bradley Thorne. Cargos de agresión con agravantes, abuso de poder y violación de los derechos civiles». Sterling se levantó de inmediato, abotonándose la chaqueta, listo para la defensa. «Su señoría». «Y para el Estado». El juez Vance miró hacia la mesa de la fiscalía. Normalmente, aquí era donde se ponía de pie el fiscal adjunto, un hombre de aspecto cansado llamado Gary. Pero hoy la silla estaba vacía.
Las pesadas puertas dobles al fondo de la sala se abrieron con un golpe sordo. Todas las cabezas se giraron. El silencio que siguió fue absoluto. Caminando por el pasillo central, un hombre parecía absorber el oxígeno de la sala. Era alto, vestía un traje de 3 piezas color carbón, perfectamente entallado. No llevaba maletín, solo una delgada carpeta manila. Su andar era mesurado, depredador, y de una absoluta confianza. Su rostro era inescrutable, una máscara de desapego profesional, pero sus ojos, oscuros, intensos, y con un fuego frío, estaban clavados en la nuca de Bradley Thorne. Thorne frunció el ceño. No reconoció al hombre, pero sí el aura. No era un fiscal local. Era un tiburón. ¿Quién demonios es ese?, le susurró Thorne a Sterling. Sterling ya no sonreía. Entrecerraba los ojos y palideció ligeramente. Ese es Julian Cross. No es solo un fiscal, es el fiscal general adjunto del estado. Se encarga de casos de corrupción de alto perfil. ¿Por qué está aquí? Julian Cross no se detuvo hasta llegar a la mesa de la fiscalía. Dejó la carpeta con cuidado. El sonido resonó como un disparo en la sala silenciosa. No miró al jurado, no miró al juez. Se giró lentamente y miró a Samuel Holloway. Por un breve instante, la máscara se deslizó. Una expresión de profunda y agonizante ternura cruzó el rostro de Julian. Le dedicó al anciano un gesto casi imperceptible de asentimiento. Samuel dejó escapar un suspiro que parecía haber contenido durante meses, con los hombros hundidos en un gesto de alivio. Entonces, volvió la máscara. Julian se volvió hacia el juez. Julian Cross, en representación del Estado. Su señoría. Su voz era de barítono profundo, suave, pero con una firmeza de acero. Me haré cargo personalmente de la acusación de este caso. El juez Vance arqueó una ceja. Señor Cross, qué sorpresa. La Fiscalía General se está interesando directamente en un caso de agresión municipal. Nos interesa la justicia, señoría, dijo Julian, volviéndose hacia Thorne. Y la podredumbre sistémica que permite a hombres como el acusado creerse por encima de la ley. Thorne se irritó. Se inclinó hacia adelante, susurrándole con aspereza a Sterling. Objeto o algo así. Está fanfarroneando. Se aclara la garganta. Todavía no ha hecho nada, respondió Sterling entre dientes, secándose el sudor del labio superior. Declaraciones iniciales, ordenó el juez Vance. Julian Cross caminó hacia el centro de la sala. No usó podio. Se aclara la garganta. No usó notas. Se paró frente al joyero, estableciendo contacto visual con cada miembro del jurado hasta que sintieron el peso de su mirada. La noche del 14 de octubre, Julian empezó a hablar en voz baja, obligando a todos a acercarse. Un mecánico jubilado de 70 años, llamado Samuel, fue a la tienda de la esquina a comprar leche y un billete de lotería. Lo ha hecho todos los martes durante 10 años. Camina con bastón porque pasó 40 años reparando motores, esforzándose para construir una vida para su familia. Es un hombre que paga sus impuestos, va a la iglesia y nunca ha tenido una multa de estacionamiento. Julián se detuvo, caminando lentamente hacia la mesa de la defensa. Se detuvo a centímetros de Thorne. El oficial Bradley Thorne vio una amenaza. No vio a un abuelo, no vio a un ciudadano, vio un objetivo. Vio el color de la piel y vio una oportunidad. Y cuando le destrozó el hombro a Samuel y le fracturó 2 costillas, se rió. Julián se volvió hacia el jurado, con la voz alzada, atronadora. La defensa les dirá que esto era el protocolo. Les dirá que Samuel se resistió. Les dirá que el oficial Thorne temía por su vida. Pero estoy aquí para decirles que lo único que teme el oficial Thorne es la verdad. Y la verdad le acecha. Thorne apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. Miró a Julian con el odio bullendo en su pecho. ¿Quién se cree que este tipo? Los Thorne. Lo voy a destrozar, como destrocé al viejo. No tenía ni idea de que Julian Cross no solo hacía su trabajo,
No tenía ni idea de que el mecánico jubilado, Samuel Holloway, había ahorrado hasta el último céntimo para que su hijo estudiara derecho. No sabía que Julian Cross, de nacimiento, se llamaba Julian Holloway, y se había cambiado el nombre profesionalmente para proteger la privacidad de su familia hasta ese momento. La introducción de la fiscalía fue contundente, pero Richard Sterling era un veterano de las trincheras legales. Sabía que la emoción se había desvanecido, pero la duda persistía. Se levantó, abotonándose la chaqueta, poniendo su mejor cara de hombre razonable. «Damas y caballeros», comenzó Sterling con voz cálida y llena de disculpas. «El señor Cross cuenta una historia conmovedora. Es dramática. Es emotiva, pero no estamos aquí para historias. Estamos aquí para hechos. Y lo cierto es que la policía es una profesión peligrosa y fugaz. El oficial Thorne no se despertó esa mañana con ganas de lastimar a nadie. Respondió a una llamada sobre un individuo sospechoso. Al acercarse al señor Holloway, se encontró con una respuesta desobediente. En la oscuridad, un bastón puede parecer una escopeta. Una mano extendida puede parecer un desenfunde. Sterling se acercó a Thorne y le puso una mano en el hombro, humanizándolo. El oficial Thorne ha recibido 3 condecoraciones por su valentía. Tiene esposa y 2 hijas. Nos protege. Y esa noche tomó una decisión para asegurarse de regresar a casa con su familia. No podemos castigar a nuestros protectores por ser humanos. Thorne logró mostrarse humilde, bajando la mirada. Era un acto que habían ensayado durante horas. El primer testigo llamado fue el compañero que respondió. El agente Gary Miller. Miller era joven, nervioso y claramente instruido. «Oficial Miller», dijo Julian Cross, acercándose al estrado. Estuvo presente en la escena. ¿Vio al señor Holloway golpear al oficial Thorne? Miller se humedeció los labios y miró a Thorne. Thorne le devolvió la mirada con dureza, una orden silenciosa. Siga el guión. Vi un forcejeo. Miller tartamudeó. El sospechoso, el señor Holloway, se agitaba. El agente Thorne gritó. «¡Dejen de resistirse!» ¿Agitándose?, preguntó Julian, cogiendo una foto de su mesa. El señor Holloway tiene 72 años. Tiene artritis avanzada en las manos. Le están diciendo al jurado que un hombre que forcejea para abrir un frasco de pepinillos se agitaba con tanta fuerza que tuvo que ser derribado y le rompió 3 aletas. La adrenalina es algo muy fuerte. Recitó Miller una frase que Sterling le había dado. Sí que lo es, dijo Julian con frialdad. ¿Y qué hay de la grabación de la cámara corporal? Agente Miller, ¿por qué hay un lapso de 4 minutos justo en el momento de la presunta agresión? Miller se removió en su asiento. Fallo técnico, sucede. Equipo viejo. Conveniente. Julian murmuró lo suficientemente alto para que el jurado lo oyera. ¡Objeción!, gritó Sterling. ¡Retiro! Se aclara la garganta, dijo Julian con suavidad, dándole la espalda a Miller. No más preguntas. El juicio se alargó durante días. La defensa pintó a Samuel como un anciano enojado y confundido que había perdido los estribos. Trajeron a un experto en uso de la fuerza que testificó que la placa de Thorne era un procedimiento clásico. Iban ganando. Se aclara la garganta. El jurado parecía dubitativo. Thorne estaba recuperando la confianza. Durante un receso al tercer día, Thorne acorraló a Julian en el pasillo, cerca de las máquinas expendedoras. Fue una jugada arriesgada, pero Thorne se sentía arrogante. «Estás perdiendo la paciencia». Thorne se burló, comprando una botella de agua. «Tienes un traje bonito, pero no sabes cómo funciona el mundo real. La gente quiere sentirse segura. No les importan unos cuantos huevos rotos». Julian se apartó lentamente de la ventana. Miró a Thorne con una expresión que no era de ira, era de lástima. Era la mirada que un carnicero le da a una vaca. «¿Crees que esto es un juego, Bradley?», preguntó Julian en voz baja. «¿Crees que porque destruiste la grabación estás a salvo?» «No sé de qué hablas».
dijo Thorne con una sonrisa. Fallo técnico. Julian se acercó, invadiendo el espacio personal de Thorne. No solo le rompiste el brazo a un anciano, Bradley. Lo humillaste. Lo hiciste suplicar. Lo insultaste racialmente mientras le aplastabas la cara contra el pavimento. Sé que lo hiciste. Demuéstralo, susurró Thorne, con los ojos llenos de malicia. Es mi palabra contra la suya, y mi placa brilla más que su piel. Julian sonrió. Era una aterradora sonrisa de tiburón. Olvidaste algo del mundo moderno, Bradley. Siempre está observando. Y también olvidaste comprobar quién es el dueño del edificio enfrente de la tienda de la esquina. La sonrisa de Thorne se desvaneció. ¿Qué? El banco de enfrente, dijo Julián, mirando su reloj. Tienen una cámara de alta definición. Apunta directamente al lugar donde lo agrediste. Y a diferencia de tu cámara corporal, esa grabación no tiene fallas técnicas. Thorne sintió que una gota de sudor frío resbalar por su espalda. Menudo engaño. Si la hubieras tenido, la habrías usado. Me lo estoy guardando, susurró Julian. Quiero que declares primero. Quiero que mientas bajo juramento. Quiero que caves tu tumba tan profunda que ni Dios pueda sacarte de ella. Julian se alejó, dejando a Thorne de pie junto a la máquina expendedora, con la botella de agua caliente en la mano. De vuelta en la sala, la defensa llamó a su testigo estrella, el agente Bradley Thorne. Thorne se dirigió al estrado, intentando olvidar la conversación del pasillo. Está fanfarroneando, se dijo. Intenta desconcertarme. Si tuviera una cinta, la habría empezado a usar. Sterling guió a Thorne a través de las situaciones fáciles. Thorne interpretó a la perfección el papel del héroe reticente. Habló del estrés del trabajo, del miedo a lo desconocido, de la tragedia de la situación. Incluso fingió una lágrima. Nunca quise lastimar al señor Holloway, dijo Thorne, mirando fijamente al jurado. Pero se abalanzó sobre mí. Vi algo metálico en su mano. Reaccioné. ¿Era él o yo? Gracias, agente, dijo Sterling, satisfecho. Su testigo, dijo Julian Cross, poniéndose de pie. No se apresuró. Tomó un sorbo de agua. Ordenó sus papeles. El silencio se prolongó, haciendo que Thorne se retorciera. Oficial Thorne, dijo Julian, quedándose detrás de la mesa. Dijiste que viste algo metálico, un arma. Pensé que lo era, dijo Thorne. Era un llavero, ¿verdad? Ahora lo sé. Entonces no lo sabía. Cierto. Temiste por tu vida. Julian asintió con sarcasmo. Dígame, oficial, ¿qué le dijo al señor Holloway después de esposarlo cuando estaba boca abajo en el cemento? Thorne no dudó. Le leí sus derechos. No dijiste nada más. No lo llamaste animal inútil, en absoluto. Thorne fingió sorpresa. Soy un profesional. No dijiste que la gente como tú tiene que aprender a dónde va. Jamás. No te reíste cuando gritó que tenía el brazo roto. No. Llamé a los paramédicos inmediatamente. Julian se detuvo. Miró al juez. Su señoría quisiera presentar una nueva prueba. ¿Prueba qué? Sterling se levantó de un salto. Protesto. Emboscada. No hemos visto esta prueba. Se descubrió esta mañana, su señoría, dijo Julian con calma. Y según las reglas de descubrimiento de pruebas que justifican el juicio político y demuestran perjurio, es admisible de inmediato. La jueza Vance miró por encima de sus gafas. Proceda. Julian sacó una memoria USB de su bolsillo. La conectó al sistema audiovisual de la sala. Las grandes pantallas de la pared cobraron vida. El corazón de Thorne latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. El video era granulado, pero nítido. Era desde un ángulo alto, desde la cámara del cajero automático al otro lado de la calle. Mostraba la tienda de la esquina. Mostraba a Samuel Holloway caminando lentamente, apoyado en su bastón. Se aclara la garganta. Mostraba la patrulla de Thorne frenando bruscamente.
Mostraba a Thorne saltando, con la pistola desenfundada de inmediato. Mostraba a Samuel levantando las manos, aterrorizado. No se abalanzó, no se resistió. Se quedó paralizado. El video no tenía audio, pero la imagen era suficientemente contundente. Thorne enfundó su arma y cargó. Le hizo una placa al jugador de fútbol americano y lo estrelló contra el pavimento. Le retorció el brazo a Samuel con una fuerza espantosa, pero entonces Julian reprodujo un segundo archivo. «Esto», dijo Julián, «es el audio del celular de un transeúnte sincronizado con el video». La sala se llenó con el sonido de la grabación. ¡Crack! Se oyó el sonido del hueso rompiéndose, el grito de Samuel. «Por favor, mi brazo. Está roto». Y luego la voz de Thor, clara como una campana. «Cállate, vieja mula. Eso te pasa por andar por mi pueblo. Ahora aprenderás cuál es tu lugar». La sala del tribunal estalló. El silencio que siguió a la reproducción de la grabación de audio fue denso, sofocante y absoluto. Era el tipo de silencio que suele preceder a un desastre natural. Los miembros del jurado, que antes parecían aburridos o desconcertados, ahora miraban al agente Bradley Thorne con expresiones que iban del disgusto a la hostilidad abierta. El oficial Thorne se sentó en la silla de testigos, con el rostro pálido y conmocionado. La arrogancia que había definido su postura durante los últimos 3 días se había evaporado, reemplazada por la mirada frenética y penetrante de un animal atrapado. Thorne tartamudeó, con la voz quebrada. «Eso no soy yo. Eso está manipulado. Es que la IA puede hacerlo todo hoy en día. Esto es una trampa». Julian Cross no gritó, no golpeó la mesa. Simplemente se acercó al estrado, su presencia amenazante como una tormenta. «¿Un montaje, agente Thorne?», preguntó Julian con una voz engañosamente tranquila. «Usted afirma que yo, fiscal general adjunto, falsifiqué pruebas en un tribunal superior, que fabriqué un video del servidor seguro de un banco y el audio del teléfono de un transeúnte». «Sí», gritó Thorne, señalando a Julian con un dedo tembloroso. «Me persigues. Tienes una venganza. Tienes razón en una cosa», dijo Julian con la mirada fría. «Sí que tengo una venganza. Se llama ley». Julian se volvió hacia el juez. «Su señoría, la fiscalía solicita que el acusado sea puesto bajo custodia de inmediato. Acaba de cometer perjurio en audiencia pública. Existe riesgo de fuga y, dada la naturaleza de sus amenazas en la grabación, representa un peligro para la comunidad». Richard Sterling, el abogado defensor, se puso de pie pero se movía con lentitud. Había perdido la capacidad de luchar. Se aclara la garganta. Miró a su cliente con una mezcla de incredulidad y furia profesional. Thorne le había mentido. Thorne había jurado que no había más grabaciones. Un abogado puede defender a un culpable, pero no puede defender a un mentiroso que lo toma por sorpresa. «Su señoría», dijo Sterling débilmente, «mi cliente es un oficial condecorado». «¿Su cliente, la jueza Vance?», interrumpió su voz, cortando el aire como un látigo. Acaba de ser escuchada en una grabación admitiendo una violación de derechos civiles y burlándose de un anciano herido. «Siéntese, señor Sterling». Miró a Thorne. «Oficial Thorne, debe renunciar». «Le revoco la fianza. Permanecerá en la cárcel del condado hasta que concluya el juicio». «No puede hacerlo», gritó Thorne, poniéndose de pie de un salto. «Soy policía. No puede ponerme con la población general. Me matarán. Deberías haberlo pensado antes de romperle el brazo a un anciano por caminar demasiado lento». La jueza Vance dijo, golpeando con su mazo: «Bailiff, llévelo bajo custodia». Mientras los alguaciles entraban, hombres con los que Thorne llevaba años trabajando lo miraban con cara de pocos amigos. Julian se acercó al estrado de los testigos. Habló en voz baja para que solo Thorne pudiera oírlo. «¿Te acuerdas de Bradley?», susurró Julian. «¿Recuerdas lo que te dijo mi padre mientras sangraba en el pavimento?». Thorne se quedó paralizado al oír el clic de las esposas en sus muñecas.
Miró a Julian, lo miró de verdad, y por primera vez vio el parecido. Los mismos ojos, la misma mandíbula. Un recuerdo cruzó la mente de Thor. El anciano jadeaba, con la mejilla pegada al cemento. Mi hijo es un buen hombre. Él arreglará esto. Y Thorn se rió. Tu hijo puede bajar y también lo esposaré. Es tu padre. Susurró Thorn, palideciendo hasta que pareció un fantasma. Sí, respondió Julian, con voz despiadada. Y soy yo quien lo está arreglando. Mientras Thorn era arrastrado fuera de la sala, pataleando y gritando por sus derechos, la galería se sumió en el caos. Los periodistas gritaban preguntas. Samuel Holloway lloraba en silencio. Y Sarah, su abogada, lo abrazaba. Pero Julián no lo celebró. Regresó a su mesa y empezó a empacar sus archivos. Sabía que esto no había terminado. Thorn era solo el síntoma. La enfermedad se agravó. Esa misma tarde, las celdas bajo el juzgado estaban frías, oliendo a lejía y desesperación. Richard Sterling entró en la sala de visitas donde Thorne caminaba de un lado a otro, todavía con su traje de tribunal, ahora arrugado y sin corbata ni cinturón. «¡Tienes que sacarme, Richard!», gritó Thorne en cuanto se abrió la puerta. «Llama al jefe, llama al representante sindical. Dile que es un ataque político». Sterling arrojó su maletín sobre la mesa metálica con un fuerte golpe. «¡Cállate, Bradley!». Thorne se detuvo, atónito. «Disculpa», dije. «Cállate». Sterling siseó, y su barniz pulido se quebró. «Me mentiste, me dijiste que la cámara corporal estaba defectuosa. Me dijiste que no había testigos. Me obligaste a cometer perjurio. ¿Sabes lo que eso le hace a mi carrera? Al diablo con tu carrera», espetó Thorne. «Me enfrento a 10 años. Tú te enfrentas a 20 puntos». Sterling lo corrigió con frialdad. Julian Cross no solo busca una condena por agresión, acaba de presentar una denuncia enmendada. Añade cargos de conspiración para obstruir la justicia y manipulación de pruebas. A Thorne le fallaron las rodillas y se desplomó sobre el banco metálico. Manipulación. No toqué las pruebas. La grabación simplemente desapareció. Sterling soltó una risa seca y sin humor. Cross conoce a Bradley. Él sabe que no lo borraste porque no tienes la autorización. Sabe que alguien más lo borró por ti. Te está usando para llegar al departamento. Thorne abrió mucho los ojos. El comandante de guardia, el sargento Miller, borró el servidor por mí. Exactamente, dijo Sterling. Cross te va a ofrecer un trato. Te ofrecerá 5 años en una prisión de mínima seguridad si le das los nombres de todos los que ayudaron a encubrir esto. Si no, te enterrará en la cárcel de por vida. Thorne negó con la cabeza frenéticamente. No puedo delatar al departamento. El muro azul del silencio, Richard. Si hablo, estoy muerto. Si no hablas, dijo Sterling, volviéndose hacia la puerta. Estás muerto. Me recuso, Bradley. No puedo representar a un cliente que miente en el tribunal. Está solo. Sterling llamó a la puerta, y el guardia lo dejó salir, dejando a Thorne solo en el aterrador silencio que él mismo había creado. La fiscalía. Mientras Thorne se derrumbaba en su celda, Julian Cross estaba en una sala de guerra instalada en la fiscalía. Las paredes estaban cubiertas de pizarras blancas que conectaban a Thorne, la comisaría, con varios funcionarios de alto rango. Samuel Holloway estaba sentado en un cómodo sillón de cuero en un rincón, tomando una taza de té. Aún llevaba el brazo en cabestrillo, pero parecía más tranquilo. «Lo hiciste bien hoy, hijo», dijo Samuel en voz baja. «Lo hiciste parecer pequeño». Julian se apartó de la pizarra, con la expresión suavizada. «Es pequeño, papá. Es un matón con placa. Pero aún no hemos terminado». «¿Qué quieres decir?», preguntó Samuel. «Está en la cárcel. El video ya salió. ¿No es suficiente?
Julian se acercó y se arrodilló junto a la silla de su padre. Thorne es un matón. Pero no borró la grabación él mismo. Llamó a alguien. Alguien de alto rango lo protegió porque Thorne hace el trabajo sucio. Si nos detenemos ahora, contratarán a otro Thorne la semana que viene. Tenemos que cortarle la cabeza a la serpiente. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un hombre corpulento, con la cara roja y uniforme de capitán de policía, entró a grandes zancadas, seguido de 2 agentes uniformados. Era el capitán Marcus O'Connell. Nota: el usuario solicitó que no se necesitara corrección de Marcus. Era el capitán Patrick O'Connell, jefe de la comisaría donde trabajaba Thorne. O'Connell era un hombre acostumbrado a salirse con la suya, un hombre que dirigía su distrito como un ladrón personal. Enfadado, O'Connell ladró, ignorando a las secretarias que intentaban detenerlo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Julian se levantó lentamente, alisándose el chaleco. Me estoy preparando para el juicio, capitán. Aunque normalmente la gente llama a la puerta antes de entrar a mi oficina. Encerraste a uno de mis mejores sargentos, gritó O'Connell, invadiendo el espacio personal de Julian. Humillaste al departamento en directo. ¿Tienes idea de las críticas que estamos recibiendo? Empiezan a formarse disturbios en el centro. Si no querías críticas, capitán, dijo Julian con frialdad, no deberías haber contratado agentes que agreden a personas mayores. Fue un error. O'Connell golpeó el escritorio con la mano. Una situación caótica. ¿Y tú? Lo estás haciendo personal por su culpa. Señaló a Samuel con un dedo grueso. La mano de Julian se movió más rápido de lo que O'Connell pudo reaccionar. Agarró el dedo del capitán y lo retorció ligeramente, lo justo para causarle dolor, lo justo para obligar a O'Connell a retroceder. «Tócalo», susurró Julian, con la voz vibrando con peligrosa intensidad. «O vuelve a señalarlo, y haré que te arresten por intimidación a una víctima. No me pongas a prueba, Patrick». O'Connell retiró la mano de golpe, morado de rabia. «Estás jugando un juego peligroso, Cross. Te crees intocable porque eres de la fiscalía. Los accidentes ocurren. Se pierden pruebas. Hay gente herida». Era una amenaza directa y apenas velada. Julian sonrió, y era la aterradora sonrisa de la sala. «¿Está amenazando a un fiscal, capitán? Porque ahora mismo llevo un micrófono». Julian se tocó la solapa. O'Connell abrió mucho los ojos. Retrocedió un paso y miró a los 2 agentes que tenía detrás, que de repente parecían muy incómodos. «Salgan de mi oficina», ordenó Julian. «Y Patrick, no te pongas cómodo. Voy a citar tus correos electrónicos». O'Connell lo fulminó con la mirada, con odio en los ojos, antes de darse la vuelta y salir furioso. Samuel miró a su hijo con la frente arrugada por la preocupación. «Julian, ten cuidado. Estos hombres son peligrosos». «Lo sé, papá», dijo Julian, mirando la puerta cerrada. «Pero cometieron un error. Creyeron que eran los únicos que sabían jugar sucio. Olvidaron que yo también crecí en este barrio. Sé perfectamente cómo operan». Julian cogió el teléfono y marcó un número. «Soy Cross. Consíganme la orden del servidor interno de la comisaría y envíen un equipo a la casa del sargento Miller. Quiero que lo detengan para interrogarlo antes de que O'Connell pueda atraparlo». El alcance del caso acababa de cambiar. Ya no se trataba solo de una agresión. Se trataba de una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas de las fuerzas del orden de la ciudad, y Julian Cross estaba dispuesto a arrasarlo todo. A la mañana siguiente, el caso Holloway dominaba las noticias. El video de Thorne agrediendo a Samuel se reproducía en todos los canales y se hacía viral en todas las redes sociales. La indignación pública era palpable. Los manifestantes se congregaron frente a la comisaría, coreando el nombre de Samuel. Pero dentro de la sala de interrogatorios, el ambiente era tranquilo y tenso. Bien te hiciste. Julian Cross se sentó frente al sargento Gary Miller, el joven oficial que había testificado antes.
el mismo que había mentido sobre los azotes. Miller parecía no haber dormido en días. Estaba temblando. «Thorne va a caer, Gary», dijo Julian en voz baja, empujando un archivo sobre la mesa. «Eso es una garantía. El video es irrefutable. Le esperan 20 años. Pero tú, eres joven. Tienes un bebé recién nacido en casa, ¿verdad?» Miller levantó la vista con lágrimas en los ojos. «Por favor, solo hice lo que me dijeron». «Lo sé». Julian asintió. «Thorne te pidió que respaldaras su historia, pero ¿quién te dijo que borraras las imágenes? ¿Quién entró en la sala de servidores e introdujo el código de anulación? Thorne no tiene esos privilegios administrativos. Solo un comandante de guardia o un capitán los tiene». Miller guardó silencio, aterrorizado. «Si no hablas», continuó Julian inclinándose, «tengo que acusarte de cómplice. Irás a la misma prisión que Thorne». Se aclara la garganta. «Y ya sabes cómo tratan a los policías en prisión. Nunca verás crecer a tu hija». Miller se llevó las manos a la cabeza. Era el capitán O'Neill. El nombre flotaba en el aire. O'Connell llegó justo después de que Thorne lo comunicara por radio. Miller susurró. Dijo que no podíamos permitirnos otro escándalo. Dijo que el presupuesto del departamento estaba en revisión. Entró en la sala de servidores. Al salir, me dijo que la cámara no funcionaba. ¿Entiendes? Y dije, sí. Julian se recostó en su asiento, con una satisfacción sombría en el pecho. Tenía el pez. Ahora necesitaba la red. Necesito que lo demuestres, Gary. Julian dijo, me matará. Miller sollozó. O'Neill gobierna esta ciudad. Ya no, dijo Julian. Tú testificas, y yo te pongo a ti y a tu familia bajo protección de testigos hasta que termine el juicio. Luego te transfiero a un departamento a 3 estados de distancia. Un nuevo comienzo, o vas a la cárcel. Elige. Miller respiró entrecortadamente. Testificaré. Justo cuando Julian salía de la sala de interrogatorios, su teléfono vibró. Era Sarah, la defensora de víctimas. Su voz era frenética. Julián, tienes que ir al hospital ya. ¿Qué pasó? ¿Es mi papá? A Julián se le paró el corazón. No es Samuel, gritó Sarah. Es el juez Vance, su coche. Alguien la sacó de la carretera camino al juzgado. Está en estado crítico. Julián dejó caer el teléfono. La sangre le rugía en los oídos. Habían intentado eliminar al juez. El capitán O'Neill no esperaba el proceso legal. Había declarado la guerra. Julian corrió hacia la salida. Se había quitado las riendas legales. Esto ya no era un drama judicial. Era una pelea callejera. Y Julian estaba harto de seguir las reglas. La sala de espera del hospital St. Jude era un baño de luz blanca y estéril, y susurros aterrados y apagados. Julian Cross paseaba por el pasillo, con la sangre hirviendo bajo su traje a medida. La jueza Deborah Vance estaba en cirugía. Había sufrido una conmoción cerebral y una pierna rota, pero estaba viva. El camión que la había sacado de la carretera había sido encontrado abandonado a 1 milla de distancia, robado. Por supuesto, el capitán Patrick O'Connell ya no solo encubría un crimen. Estaba orquestando un golpe de estado contra el sistema judicial. Samuel estaba sentado en una silla de plástico, con el rostro pálido de preocupación. Intentaron matar a una jueza, Julian. Si le hacen eso a ella, ¿qué nos harán a nosotros? Julian dejó de caminar. Se agachó, tomando la mano sana de su padre. Hicieron esto porque tienen miedo, papá. Un hombre que ataca desde las sombras sabe que no puede ganar en la luz. O'Connell cometió un error fatal. Pensó que destituir al juez detendría el juicio. No se dio cuenta de que solo cambiaba la sede. Sonó el teléfono de Julian. Era la fiscalía. Cross, respondió Julian. Malas noticias, Julian. La voz del fiscal del distrito temblaba. Con Vance incapacitado,
El juez presidente ha reasignado el caso para que el expediente siga avanzando. Es el juez William Harrow. Julian maldijo en voz baja. Harrow era un viejo compañero de golf del capitán O'Neill. Era conocido por ser indulgente con la mala conducta policial y duro con los demandantes civiles. Era la jugada con la que O'Connell contaba. La audiencia es en 1 hora, continuó el fiscal. Harrow ya está hablando de restablecer la fianza de Thorne y revisar la admisibilidad de la prueba en video. Van a enterrar el asunto, Julian. —¡Que lo intente! —dijo Julian, colgando. Miró a su padre. —Quédate aquí con los oficiales que asigné. No salga de esta sala. —¿A dónde va? —preguntó Samuel. —Para terminar la sala del tribunal. 1 hora después, el ambiente había cambiado por completo. La presencia severa y justa de la jueza Vance había desaparecido. En su lugar se sentó el juez William Harrow, un hombre con el rostro enrojecido y expresión aburrida. El capitán O'Neill se sentó en la primera fila de la galería, con aire de suficiencia. Llevaba puesto su uniforme completo, reluciente. Captó la mirada de Julian y le guiñó un ojo. Fue un gesto de suprema arrogancia. «Me gano el guiño», dijo el oficial Thorne, quien regresó a la mesa de la defensa, con aspecto esperanzado por primera vez en días. Su abogado, Richard Sterling, había regresado, presintiendo un cambio de rumbo. «Todos de pie», gimió el faraón. «Siéntense», refunfuñó el juez Harrow. «Esto es un desastre, una tragedia con el terrible asunto del juez Vance. Pero la justicia debe continuar. He revisado las mociones. Señor Sterling, tiene una solicitud sobre la fianza». «Sí, su señoría». Sterling se mantuvo firme. «Mi cliente ha sido encarcelado basándose en un video que, según la defensa, es altamente sospechoso. Dados los años de servicio del oficial Thorne y la ausencia de riesgo de fuga, solicitamos su liberación inmediata bajo su propia responsabilidad. ¿Es razonable?» El juez Harrow asintió, sin siquiera mirar a la fiscalía. «Y en cuanto a las pruebas, solicitamos la supresión de las grabaciones del cajero automático». Sterling continuó. «La cadena de custodia está rota. No sabemos quién las subió ni si fueron manipuladas». «De acuerdo», dijo Harrow, levantando su mazo. «Me inclino a conceder la fianza y programar una audiencia para suprimir el video. Parece que este caso se construyó sobre terreno inestable». O'Connell sonrió abiertamente en la galería. Thorne soltó una carcajada de alivio. «¡Protesto!», resonó la voz de Julian, no fuerte, pero sí autoritaria. Se levantó, abotonándose la chaqueta lentamente. «Cross», suspiró el juez Harrow. «Usted es un forastero aquí. En mi tribunal no se grita. Yo estoy dictando sentencia. No tiene jurisdicción para dictar sentencia, señoría», dijo Julian con calma. Harrow hizo una pausa, y su rostro se sonrojó aún más. «Disculpe, soy juez de un tribunal superior. Tengo jurisdicción sobre todo en este condado». «Esto no», dijo Julian. Tomó un pesado expediente de su mesa y lo dejó caer con un golpe seco. «Hace 10 minutos, los cargos contra Bradley Thorne y otros han sido modificados». «¿Modificados a qué?», preguntó Sterling, confundido. Julian se giró para mirar directamente al capitán O'Neill. «Violaciones del título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 242, privación de derechos bajo pretexto de ley, y artículo 1512, manipulación de un testigo, víctima o informante». «Son estatutos federales», se burló Harrow. «Este es un tribunal estatal». «Exactamente». Julian sonrió. «Por eso el Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de presentar una orden de deportación». Las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron de golpe. Se aclara la garganta. Esta vez no era un fiscal. Eran 12 agentes con cazadoras del FBI, armados y moviéndose con precisión. Al frente estaba la agente especial Reynolds, una mujer con fama de desayunar policías corruptos. «Agentes federales», anunció Reynolds,
y su voz resonó en las paredes. ¡Que nadie se mueva! La capitana Unnell se levantó de un salto. ¿Qué significa esto? Soy capitana de policía. La agente Reynolds se dirigió directamente hacia O'Connell. No aminoró la marcha. Patrick O'Connell queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, obstrucción a la justicia y crimen organizado. ¿Asesinato?, preguntó O'Connell pálido. ¿Quién murió? El juez Vance está despierto, gritó Julian desde el frente de la sala. El silencio que siguió fue ensordecedor. O'Connell se quedó paralizado. Ella vio la camioneta. Julián siguió caminando por el pasillo hacia el capitán. Y ella vio al conductor. Era tu cuñado, Patrick. El FBI lo detuvo hace una hora. Ya está haciendo un trato. Nos lo dio todo. La orden vino de ti. O'Connell miró a su alrededor con extrañeza. Sus oficiales, los hombres a los que había intimidado y comandado durante años, se apartaron de él. Se aclara la garganta. Era radiactivo. Espósenlo, ordenó Reynolds. Mientras los agentes azotaban a O'Connell contra la pared, retorciéndole los brazos a la espalda, Julian se acercó. Te lo dije, susurró Julian. Sé cómo te manejas. Creí hacer la ley. Pero solo eres un criminal disfrazado. Se aclara la garganta. En la mesa de la defensa, Bradley Thorne vio cómo se llevaban a su protector encadenado. Miró a Julian aterrorizado. ¡Señor Cross!, gritó Thorne con voz de pánico. ¡Quiero hablar! ¡Quiero un trato! Julian se volvió hacia el juez Harrow, que ahora temblaba al darse cuenta de lo cerca que había estado de verse implicado en una conspiración federal. Se levanta la sesión, dijo Julian con frialdad. Nos vemos en el Tribunal Federal. Habían pasado 3 meses desde que el FBI allanó la sala del juez Harrow, pero la conmoción aún resonaba en los cimientos de la ciudad. La transición del ambiente húmedo e incestuoso de los tribunales municipales a la severidad estéril y severa del Tribunal Federal de Distrito fue desconcertante para todos los involucrados, especialmente para los acusados. No hubo apretones de manos a puerta cerrada. No había compañeros de golf a quienes pedir favores. Solo existía la fría e inflexible maquinaria de la justicia federal. La sala del tribunal para el caso Estados Unidos contra Patrick O'Connell estaba abarrotada. El aire acondicionado zumbaba con un zumbido bajo y amenazante, enfriando el sudor del cuello de los hombres sentados en la mesa de la defensa. Bradley Thorne se sentó a la izquierda. La transformación fue sorprendente. El oficial fanfarrón, que se había burlado de un hombre de 70 años, había desaparecido. En su lugar estaba sentado un hombre con aspecto demacrado. Su mono naranja colgaba suelto de un cuerpo que había perdido 9 kilos. Su piel era superficial. Sus ojos recorrían la habitación con nerviosismo, estremeciéndose cada vez que se abrían las pesadas puertas de roble. Sabía lo que se avecinaba. Había pasado los últimos 90 días bajo custodia protectora, cantando como un canario a los agentes federales, detallando cada soborno, cada encubrimiento y cada abuso ilegal que el departamento había sancionado bajo el mando de O'Connell. A la derecha, sentado, Patrick O'Connell, incluso encadenado, el excapitán intentaba proyectar autoridad. Estaba sentado con la espalda rígida, la mandíbula tan apretada que un músculo se le hundía en la mejilla. Se negaba a mirar a Thorne. Para O'Connell, Thorne era una rata. No entendía que Thorne era simplemente un espejo que reflejaba el propio fracaso de liderazgo de O'Connell. En la galería, justo detrás de la fiscalía, estaba sentado Samuel Holloway. Vestía su mejor traje de domingo, un traje gris oscuro que había comprado hacía 20 años, impecablemente planchado. Su brazo estaba completamente curado, aunque aún llevaba su bastón. Ya no lo necesitaba para caminar, pero disfrutaba de su peso en la mano. Era un recordatorio de lo que había sobrevivido. Julian Cross estaba de pie junto a la mesa de la fiscalía. No era el abogado principal del caso federal. Ese honor le correspondía a la fiscal federal Reynolds.
Pero el Departamento de Justicia le había concedido una cortesía especial, debido a sus conexiones personales y a su papel en el descubrimiento de la conspiración. A Julian se le permitió presentar los alegatos finales de la fase de sentencia. El juez Pearl, un hombre con una reputación tan aguda e inflexible como la hoja de una guillotina, lo miró por encima de sus gafas. Señor Cross, tiene la palabra. Julian se abotonó la chaqueta y caminó hacia el centro de la sala. No trajo notas. No las necesitaba. La historia estaba grabada en su ADN. Su señoría, miembros del jurado. Julian comenzó en voz baja, pero su voz llegó hasta los rincones más recónditos de la sala. A menudo nos dicen que la justicia es ciega, que la ley no entiende de raza, riqueza ni poder. Pero durante décadas en esta ciudad, la justicia no fue ciega. Fue comprada. Fue intimidado. Fue sometido a golpes por hombres con placas. Caminó lentamente hacia la mesa de la defensa, deteniéndose a centímetros de Patrick O'Connell. Patrick O'Connell no solo dirigía una comisaría, dirigía un cártel. Veía a los ciudadanos de esta ciudad no como personas a las que proteger, sino como sujetos a los que gobernar. Y cuando un anciano, un mecánico que pasó 40 años arreglando los coches que impulsaban la economía de esta ciudad, se atrevió a existir en un espacio que O'Connell consideraba suyo, soltó a su perro de ataque. Julian le hizo un gesto a Thorne, quien se estremeció, pero el crimen no se detuvo en el asalto. Esa fue solo la chispa. El fuego fue el encubrimiento, la eliminación de pruebas, la intimidación de testigos, el intento de asesinato de un juez estatal. Julian hizo una pausa, asimilando el peso de aquello. Intentaron matar a la jueza Vance porque representaba lo único que temían más que la responsabilidad en prisión. Julian se volvió hacia su padre. Samuel sostuvo su mirada, con ojos claros y orgullosos. Mi padre, Samuel Holloway, quedó sangrando sobre el cemento. El agente Thorne se burló de él. Le dijo que aprendiera cuál era su lugar. Bueno, su señoría, hoy estamos aquí para definir ese lugar. El lugar de Samuel Holloway está aquí, en el Palacio de Justicia, con la frente en alto. Y es el lugar para los hombres que abusan de su poder, que se aprovechan de los débiles y corrompen la ley. Julian se volvió hacia los acusados, con la voz alzándose en un crescendo atronador. Su lugar está en una llave. Se sentó. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el taquígrafo judicial dejó de escribir por un momento, absorto en la gravedad del discurso. El juez Pearl carraspeó. Miró a los dos hombres que tenía delante. Revolvió los papeles en su estrado. Los informes previos a la sentencia, las declaraciones de las víctimas, la montaña de pruebas. Los acusados se pondrán de pie, ordenó el juez Pearl. El sonido de cadenas llenó la sala cuando O'Connell y Thorne se pusieron de pie. Bradley Thorne, comenzó el juez. Se declaró culpable de privación de derechos bajo pretexto de la ley y conspiración para obstruir la justicia. Se ha tomado nota de su cooperación con el gobierno. Usted proporcionó las claves de cifrado del servidor. Testificó contra el juez Harrow, lo que condujo a su acusación la semana pasada. Thorne asintió frenéticamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, señoría. Solo quiero ir a casa con mis hijas. Debería haber pensado en sus hijas cuando le estaba rompiendo los huesos a un abuelo, dijo el juez Pearl con frialdad. La cooperación lo salva de cadena perpetua, señor Thorne, pero no lo absuelve de su crueldad. Usted fue el artífice de esta conspiración. Se le condena a 15 años de prisión federal, que deberá cumplir en un centro de mediana seguridad. Se le priva de todos los beneficios y pensiones, y se le prohíbe permanentemente desempeñar cualquier función en las fuerzas del orden o la seguridad. A Thorne le flaquearon las rodillas. Se agarró a la mesa para apoyarse, sollozando audiblemente. 15 años. Tendría casi 60 cuando saliera libre. Su vida, tal como la conocía, fue incinerada. Patrick O'Connell, continuó el juez. O'Connell miraba al frente. No suplicó.
Su arrogancia no se lo permitió. No has mostrado ningún remordimiento. El juez Pearl observó que su voz rezumaba desdén. Orquestaste un asesinato contra un colega. Convirtiste una comisaría en una organización criminal. Eres un cáncer para el sistema judicial. No hay rehabilitación para un hombre que se cree Dios. El juez se inclinó hacia adelante. Por el cargo de extorsión, culpable del cargo de intento de asesinato de un funcionario federal. Culpable. Por privación de derechos civiles. Culpable. Lo condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una exclamación colectiva recorrió la galería. ¿Cadena perpetua? Fue el golpe definitivo. Será trasladado de inmediato a Edex Florence, añadió el juez. En la prisión de máxima seguridad pasará 23 horas al día en una celda de concreto. Querías gobernar el mundo, señor O'Connell. Ahora solo gobernarás una celda de 6x8. ¡Quítalo de mi vista! Mientras los alguaciles entraban, O'Connell finalmente explotó. Se abalanzó contra la barandilla, forcejeando contra sus cadenas, con el rostro morado de rabia. «¡Esto no ha terminado!», gritó O'Connell, escupiendo. «Yo dirijo esta ciudad. No puedes hacerme esto. Yo soy la ley. Tú eras la ley», dijo Julian con calma desde su mesa, sin siquiera levantarse. «Ahora solo eres el recluso número 894, Wu». Los alguaciles sacaron a O'Connell a rastras. Sus gritos resonaron por el pasillo hasta que las pesadas puertas se cerraron de golpe, acallando su voz para siempre. El sol brillaba cegador cuando Julián y Samuel salieron del juzgado. Era una fresca tarde de otoño, de esos días que se sentían como un nuevo comienzo. Las escaleras estaban abarrotadas de prensa, un mar de cámaras y micrófonos esperando a los vencedores. El señor Holloway. Las preguntas llegaron en un aluvión. ¿Cómo se siente? ¿Es esto un cierre? Samuel se detuvo al final de las escaleras. Miró hacia abajo, a la ciudad en la que había vivido toda su vida. Observó el horizonte, el tráfico, la gente que pasaba apresurada. Por primera vez en meses, no sintió el dolor fantasma en el hombro. Se acercó a la hilera de micrófonos, se ajustó las gafas y miró al lente de la cámara más cercana. «Cerrar no es la palabra correcta», dijo Samuel con voz firme. «Cerrar implica que algo está terminado. La justicia nunca termina. Es algo por lo que hay que despertar y luchar cada día». Puso una mano en el hombro de Julian. «Mi hijo luchó por mí. Pero hay miles de personas que no tienen un hijo como Julian. Este veredicto, esta cadena perpetua, es para ellos. Es una advertencia». Se aclara la garganta. «Si llevan una placa, hónrenla. Porque si la manchan, si lastiman a quienes juraron proteger, la verdad saldrá a la luz. La oscuridad no puede ocultarlos para siempre». Los reporteros guardaron silencio, tomando notas furiosamente. Julián sonrió, una sonrisa genuina y cansada. «No más preguntas», dijo. «Mi papá tiene que hacer algunas compras». Se abrieron paso entre la multitud, ignorando los gritos, y se dirigieron al coche de Julián. Era un elegante sedán negro aparcado justo delante. Al subir, el silencio del coche fue un grato alivio del caos. «¿Estás bien, papá?», preguntó Julián, encendiendo el motor. «¿Estoy más que bien?», dijo Samuel, abrochándose el cinturón. «Me siento ligero, como si se hubiera ido un peso que no sabía que llevaba». «¿A dónde? ¿A casa?». Samuel miró por la ventana. «No, llévame a la tienda de la esquina, la de la Quinta y Elm». Julian hizo una pausa. «¿Seguro que podemos ir a la que está cerca de mi casa? Es más bonita». «No», dijo Samuel con firmeza. «Quiero ir a mi tienda. No compré mi billete de lotería esa noche y necesito un galón de leche». Julián miró el perfil de su padre, su mandíbula tensa, su serena dignidad. Entonces se dio cuenta de que no se trataba de leche. Se trataba de reclamar el territorio. Se trataba de demostrar que el miedo no había ganado. Fifth and Elm. «Sí, lo es», dijo Julián.
Condujeron por las calles de la ciudad. Al acercarse a la intersección, Julián redujo la velocidad. El lugar donde ocurrió, donde Thorne azotó a Samuel contra el suelo, ahora era solo pavimento. La gente caminaba sobre él. La vida había seguido su curso. Se aclara la garganta. Pero la tienda era diferente. Mientras Julián estacionaba el auto, vio al dueño, el señor Henderson, de pie en la puerta. Henderson había sido quien llamó a la policía esa noche, alegando que una persona sospechosa merodeaba simplemente porque Samuel había tardado demasiado en buscar su billetera. Samuel abrió la puerta del auto. Tomó su bastón. Se irguió, alisándose la chaqueta. «Espérame aquí», le dijo Samuel a Julián. «¿Quieres que entre?» «No», Samuel sonrió. «Puedo con esto». Samuel caminó hacia la entrada. Sus pasos eran lentos pero pausados. Toc, paso, toc, paso. El señor Henderson lo vio venir. El dueño de la tienda palideció. Había visto las noticias. Sabía que O'Connell se había ido. Sabía que Thorne estaba en prisión. Sabía que la dinámica de poder había cambiado drásticamente. Henderson corrió hacia la puerta. No la bloqueó. No parecía sospechoso. Empujó la puerta de par en par, manteniéndola allí, con la cabeza gacha en un gesto de profunda deferencia y vergüenza. «El señor adiós». Henderson tartamudeó, con la voz temblorosa. «Buenas noches, señor». «Pase, por favor». Samuel se detuvo. Miró a Henderson y luego a la puerta abierta. No sonrió. No se regodeó. Simplemente asintió, reconociendo la rendición. «Buenas noches, señor Henderson», dijo Samuel. «Creo que el premio gordo de la lotería es alto esta noche». «Así es, señor». «Así es», dijo Henderson, prácticamente haciendo una reverencia. «Invita a la casa esta noche, por favor». Samuel pasó junto a él, con el bastón golpeando el suelo de linoleum a un ritmo triunfal. Caminó por el pasillo, de nuevo dueño de su propio mundo. Afuera, en el coche, Julian observaba por la ventana. Vio el respeto en los ojos del dependiente. Vio cómo los demás clientes se apartaban para dejar pasar a su padre. Julian sacó su teléfono. Tenía un último mensaje que enviar. Era para el agente Reynolds. «Listo». «Papá ha vuelto a la normalidad». Reynolds respondió al instante. «Bien. Por cierto, encontramos las cuentas ocultas que O'Connell tenía en las Islas Caimán. Se incautaron $4 millones. Presentamos una moción para que se redirija como restitución a las víctimas. Tu padre será un hombre muy rico». Julián se rió. Levantó la vista y vio a Samuel salir de la tienda con un billete de lotería en una mano y un galón de leche en la otra. El sol se ponía tras él, proyectando un largo halo dorado alrededor de su silueta. Fue el final perfecto. Los malos quedaron enterrados en cajas de hormigón. El juez corrupto fue acusado, y el humilde mecánico se mantuvo firme. El karma duro no solo había contraatacado, había limpiado la casa. Samuel volvió al coche, cerrando la puerta con un golpe sordo y satisfecho. «¿Recibiste la multa?», preguntó Julian. «Sí», dijo Samuel, guardándosela en el bolsillo, «pero no creo que la necesite». «¿Por qué no?». Samuel palmeó la mano de su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, la soltó. «Porque Julián, creo que ya gané». Julián puso la marcha y se adentraron en el crepúsculo, dejando atrás los fantasmas del pasado, rumbo a un futuro que por fin era verdaderamente libre. Esa es la historia de cómo un error arrogante derribó un imperio de corrupción. Nos recuerda que la dignidad no tiene fecha de caducidad, y que el verdadero poder no reside en el uniforme que vistes, sino en tu carácter. Bradley Thorne y el capitán Hunnell creían que Samuel era débil porque era viejo y amable. No se dieron cuenta de que la bondad no es debilidad, y que el amor de un padre y la lealtad de un hijo son la fuerza más peligrosa del mundo cuando se les provoca. Aprendieron a las malas que cuando cavas la tumba de alguien, más vale que tú también la caves,
Si disfrutaste esta historia de justicia fría y karma que contraataca con fuerza, por favor destruye ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer y nos permite saber que quieres más historias como esta. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares. A todos nos encanta un buen final donde los malos reciben su merecido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva.